Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Como saben, a nivel de el cono este, de los conos, en especial acá en Lima Metropolitana, pues tenemos Supercable Canal 3 hacia el centro del Perú, hacia la ciudad de Huancayo, Canal 11, la red, y a nivel internacional por Virtual Televisión. En esta oportunidad, como no podía ser de otra manera, pues vamos a tocar la temática de actualidad peruana en vista de los acontecimientos que han copado la escena durante los últimos días. Ya casi estamos pues dándole vuelta a más de un mes de este año 2023 y con ese panorama un tanto de incertidumbre a nivel de lo que puede acontecer en el Perú. Y esto trasciende las fronteras y por eso tenemos también un invitado que está en la ciudad de Caracas y una invitada acá en la ciudad de Lima, la doctora Gabriela Vidarte desde Lima, Perú, y el doctor Antonio Silva desde la Unidad de Investigación de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar sobre estos detalles, siempre tratando de ilustrar un poco a nuestro público que sabemos maneja un lenguaje y debe ser así, ¿no? Eh, de ese lugar que tantas veces transitamos por las calles inhóspitas de las ciudades o de los pueblos olvidados de Latinoamérica. Y siempre aparecen como arengas espectaculares, ¿no? A nivel de los incluso protagonistas de la política popular, más que nada, los que tienen un lenguaje, un discurso populista, el hecho de hablar de asambleas constituyentes, ¿no? Y esto creo que amerita una explicación un poco más detallada, ¿no? Normalmente, pues una asamblea constituyente ocurre cuando nace una nación como democracia, ¿no? O también puede ser cuando se traslada o pasa de un antiguo régimen a un nuevo régimen, ¿no? Se cambia de régimen por su emancipación, de pronto hay que hacer un trabajo de asamblea constituyente, en el solo hecho de emanciparse, ¿no? También acontece cuando se cambia de un modelo político, por ejemplo, de democrático a comunista o socialista, como sucedió para el caso venezolano, ¿no? Había que darle, entre comillas, un perfil diferente a aquella experiencia caduca de Acción Democrática y COPEI, y que según los argumentos pues del cambio, se decía que se cobraban y se daban el vuelto, ¿no? Y que las transnacionales pues estaban instaladas en las afueras de Caracas, por ahí en Maturín, en las petroleras, y que el petróleo se lo llevaban los gringos y no sé qué más, y que había que darle un perfil nacionalista, socialista, ¿no? Para ver si
efectivamente, pues los Yanomamis o las personalidades aborígenes que por lo general circundan incluso los pozos petroleros venezolanos pasen a una mejor vida. Ahora no sé si después de tantos años es verdad que ese panorama ha cambiado o todo lo contrario, ¿no? Bueno, para eso pues tenemos a nuestro invitado, el doctor Antonio Silva, para que nos dé algunos alcances al respecto. Y también acontece una asamblea constituyente cuando se pasa, bueno, como lo decíamos, ¿no? De un modelo comunista a un modelo democrático, ¿no? O sea, se llega, por ejemplo, a una instancia de recuperación un poco de libertades y aparecen los protagonistas de la escena del cambio y constituyen pues una asamblea para decir, oye, vamos a salir de este modelo y nos vamos a un modelo democrático. Y bajo esas circunstancias es que normalmente pasan estas situaciones. Las demás son unas especies de convenciones constituyentes, como la de Chile, por ejemplo, ¿no? No son asambleas constituyentes. Es lo que básicamente entendemos, ¿no? Y se dice que a nivel mundial, pues hay aproximadamente 193 naciones donde no hay asamblea constituyente. Eh, estos escenarios los entendemos así, básicamente a manera de introducción. Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada, la doctora Gabriela Vidarte Mata, quien tiene estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, también ha sido candidata a, a una instancia política por Chiclayo, y bueno, más allá de eso, es analista de estas circunstancias atroces por las que atraviesa el Perú en la actualidad. Bienvenida y gracias por participar. Su micrófono, doctor. Ahora sí. Buenos días con todos. Es un gusto estar invitada en tu programa y es cierto, pues el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que está siendo cuestionado en todo nuestro país. Sin embargo, aquí tenemos que hacer el hincapié de qué es una Asamblea Constituyente. ¿Es posible una Asamblea Constituyente? ¿Quiénes conforman una Asamblea Constituyente? ¿Durante qué plazo, qué tiempo es necesario la creación de una nueva constitución? Todas estas preguntas se deben hacer todos nuestros hermanos peruanos. En nuestra actual constitución, que consta de 206 artículos, en ninguno de ellos nos permite la figura de una asamblea constituyente. Entonces, si estamos hablando de la vía procesal, nuestra constitución no lo permite. Estamos hablando de la vía procesal. No, procesalmente, la asamblea constituyente, entonces, se puede decir que es una figura que en la actualidad no se cumple. Como usted lo había dicho, no se puede cumplir, no se puede. Como usted lo había dicho, esto es para cambiar de un modelo a otro modelo o para salir de un régimen antiguo a un nuevo régimen. Y las constituciones generalmente pues se crean en un inicio para la formación de una constitución, pero nuestra constitución en la actualidad de 206 artículos se encuentran todos nuestros derechos fundamentales, que hay que modernizarla y hay que cambiarla de acuerdo a las fallas que encontramos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y entonces, de acuerdo a esas fallas que vamos encontrando, las deficiencias, pues hacemos las reformas de aquellos artículos para el bien común. Es decir, tenemos que modificar, tenemos que modernizar y tenemos que llevar a la actualidad esos pequeños artículos que prácticamente no están 100% a favor del ciudadano, como por ejemplo, podemos hacer la reforma de las concesiones, de las exoneraciones, cómo concede nuestras riquezas el Poder Ejecutivo, por qué solamente la riqueza, el dueño del subsuelo es el Poder Ejecutivo. Podemos copiarnos de un modelo anglosajón, por ejemplo, la Constitución americana dice que el propietario
es dueño desde el corazón de la tierra hasta el infinito. Y eso no sucede en el Perú. El propietario es inquilino de su tierra y si en el subsuelo existe alguna riqueza, el Estado es dueño, lo expropia, entre otras cosas, pues se deshace del propietario y se adueña de las riquezas. Hay artículos en nuestra Constitución que podemos cambiar, por ejemplo, el de las concesiones, el de las exoneraciones, que ahora vemos, pues, es necesario que estas grandes corporaciones sean exoneradas de tributos. Esa es la pregunta. Entonces, hay cambios en los cuales pueden beneficiar un poco más a nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el cambio de la impunidad. Como ejemplo y Nostrosa. Tenemos cómo personas utilizan prácticamente la ley, echa la trampa, se salen del país. Y no solamente este caso Toledo, por ejemplo, que se salen del país y queda impune, un delito queda impune. Pero el artículo 37 de nuestra Constitución, que es el que se basa la extradición, es mixta. El Poder Ejecutivo es aquel que hace la comisión. ¿Hay un cambio que hay que hacer en este artículo, por ejemplo, para evitar la impunidad? Sí. Que la extradición no sea mixta y que no esté en manos del Poder Ejecutivo. Otorongo no come otorongo. Hay otro cambio, un cambio muy importante, una reforma constitucional que se debe hacer es en el capítulo de la economía. Ejemplo, el artículo 59, el Estado no solamente debe observar, sino tiene que controlar. El Estado debe ser controlador. Entonces, se debe modificar la creación de un órgano, de un ente que apoye la economía social del mercado. Debemos hacer un órgano impulsador de la economía social de mercado, como un ente que promueva la economía social de mercado y que esté adjunto al Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que promueva al agricultor, la pequeña y mediana empresa y ayude al peruano a empoderarse, ayude al pequeñito de estos grandes, a no ser competencia con los monopolios. Otro artículo que podemos cambiar justo es el artículo donde dice los monopolios. El problema no es que el artículo no esté, el problema es que los mandatarios no lo cumplen. Un ejemplo, en la pandemia hemos visto que el Estado no ha regulado los precios y ha permitido que la industria farmacéutica cometa un abuso de precios con la excusa de mal interpretar nuestra actual Constitución. El cambio sería la creación de una superintendencia de control de monopolios y oligopolios, y esto pues sería de mucha gran ayuda al control del libre mercado. No existiría la oferta y la demanda, el libre mercado, no hubiera un alza de precios. Entonces, estos pequeños artículos que se pueden cambiar para mejorar, podemos decir que son un 5% de los 206 artículos de nuestra Constitución. Devolver la soberanía al peruano, detener la impunidad, impulsar con políticas públicas la economía, la socioeconomía de nuestro país. Y bueno, estas reformas se pueden hacer, pues, eligiendo. Una de las grandes reformas que tenemos, por ejemplo, que hacer es sobre los requisitos para congresistas. Los congresistas no solamente deben, a mi opinión personal, no solamente deben ser peruanos de nacimiento y mayores de 25 años, sino gente preparada, gente que tenga una expertise, una especialidad, que apoye, que contribuya con la propuesta de leyes favorables al ciudadano y no pues a veces leyes aberrantes, como tengo entendido hay una nueva ley que espera de la firma de nuestra presidenta, que dice que hay que colocar las historias clínicas en el DNI y el pasaporte electrónico, y esta ley pues vulnera el derecho a la intimidad. Entonces, nosotros tenemos que tener congresistas con propuestas que
que sean favorables al ciudadano, que sean la reforma de todos estos pequeños artículos que yo he mencionado y empoderamos y cambiamos la historia del Perú sin necesidad de una nueva constitución, porque en nuestra constitución actual se encuentran todos nuestros derechos fundamentales y los mecanismos de defensa de ellos, las garantías constitucionales que ya se encuentran en ella, por ejemplo, en el artículo 200. Incluso limita los poderes, a todos los poderes del Estado, al presidente de la República. Si lo leemos el artículo 118, inciso 8, nuestra Constitución dice que el presidente de la República no puede emitir decretos que desnaturalicen la Constitución o transgreda derechos, incluso limita los poderes del Ejecutivo y del presidente de la República. Entonces, nuestra Constitución no es que se necesita un cambio total y decir que vamos a cambiar esos 206 artículos son innecesarios, aparte de que trae un gasto terrible para la economía de nuestro país. Aquí hay que hacer soluciones eficaces, reales y directo a la yugular. Tenemos que modificar esos artículos, ese 5% de artículos que en realidad están en vacíos y que no están en un 100% a favor del ciudadano. Pero con la modificación de estos artículos, nuestro país mejora, la situación cambia, cambiamos el futuro de la historia de nuestro país, pero hay que pedir lo que se pueda lograr. La Asamblea Constituyente, lamentablemente, es una figura que no se puede hacer en nuestra actualidad con nuestra actual Constitución, y si supongamos el hecho de que se lograse, es innecesario, es un gasto innecesario, porque si el ciudadano no conoce los cambios verdaderos que necesita para su desarrollo, su empoderamiento y para poder cambiar el futuro y el destino de nuestro país, entonces, ¿qué está exigiendo? Él tiene que saber, hay que cambiar el artículo 37, hay que cambiar el artículo 59, hay que cambiar el artículo 118, hay que cambiar el artículo 260. Tiene que al punto decir esto, por esto, y el cambio que exigimos es esto para la mejora de todos los ciudadanos. Si ellos no conocen sus derechos y si las personas que están protestando no han leído su Constitución y no se dan cuenta que en esos 206 artículos, una gran mayoría, casi un 95% en su totalidad, están a nuestra defensa, nuestros derechos fundamentales, constitucionales, y se encuentran ahí, y también los mecanismos de defensa, entonces ellos no saben lo que están pidiendo, no saben el cambio que necesitamos, y prácticamente tener una 13ª constitución sin las garantías de la reforma en los artículos que necesitamos no va a cambiar el destino de nuestro país. Son 13 constituciones por las que hemos pasado, todas ellas se tiene que cambiar con un estudio hacia la falla. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el error y cómo podemos modificar? No es necesario, si encontramos una falla, no es necesario destruir la Constitución y decir que va a haber una nueva, no, porque la del 93 es casi una repetición total de la del 79. Lo único que se hizo es un recorte de derechos, se recortó la bicameralidad, se recortó bastante de la doctrina, y ese es el resultado. Se modificó una o dos sobre las concesiones, sobre las exoneraciones, que hay que modificar actualmente a beneficio del gobierno de turno. Decir que hagamos una nueva constitución sin saber qué artículo vamos a cambiar a nuestro favor es jugar con fuego. Bien, gracias, doctora. Bueno, vamos a preguntarle al doctor Antonio Silva, ya que la doctora nos ha estado explicando algunas cosas relacionadas con lo de Perú, en torno a cómo se llegó, por ejemplo, a convencerse, ¿no?, de que había que cambiar la Constitución allá en Venezuela, ¿no? Y si efectivamente ya a la distancia se puede analizar con más agudeza, ¿no? Si efectivamente era necesario, o quizás tan solo, como dice la doctora, si hubiesen sido un poco más detallistas, tan solo era cuestión de ver qué cosa fallaba en la anterior Constitución
y hacer las reformas del caso, ¿no? Fue tan necesario, o no, que nos diría el doctor Antonio Silva, y también ella mencionaba que no somos dueños de la tierra. Por allá por, en las afueras de Caracas, alguna vez pregunté eh, por un predio, ¿no? Y me dice, te lo vendo, ¿sí? Y el precio estaba económico, ¿no? Pero te vendo las bienhechurías, me dice, porque de aquí para allá todo es bienhechurías nada más. O sea, ese terreno jamás va a ser tuyo, ¿no? Eh, con razón que lo vendía tan barato, ¿no? Bueno, esa figura todavía se mantiene. Se supone que estamos en una nueva constitución y que eso debió haberse superado, ¿no? O sea, se le debió haber concedido al propietario, ¿no? Ya por identificación del discurso socialista, en automático eso debió haber cambiado. Pero sin embargo, me parece que eso todavía se mantiene. No sé, usted tiene la información más exacta. Y bueno, saludamos a nuestra alma mater, porque también tengo la certificación de la Universidad Central de Venezuela. Mi número es el 26778, doctor. Bien, bienvenido y gracias por participar. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Gracias por esta invitación. Bueno, ciertamente, para comenzar por lo último que mencionó usted, Jorge, sobre la tenencia y el ser dueño de la tierra en Venezuela. Ciertamente, acá en Venezuela, nuestro marco jurídico establece de que el venezolano puede ser dueño de la tierra, no solo de la bienhechuría, pero del subterreno o de lo que se encuentra debajo de la tierra, los minerales no somos dueños de ellos. Esto quiere decir que en algún momento, si llegan a aparecer minerales o fuentes ricas debajo de nuestra tierra, el Estado puede perfectamente expropiar nuestro terreno. Y siempre, por supuesto, pagándonos el valor del terreno que está siendo expropiado. Esto siempre ocurrió en el pasado antes de 1998. Después de Chávez, a diestra y siniestra y sin necesidad de que en el subsuelo haya minerales y metales preciosos, simplemente se expropia cualquier territorio o cualquier finca, cualquier predio, sin necesidad de que allí haya nada que extraer. Entonces, simplemente, como una vez decía una diputada en el Congreso o en la Asamblea Nacional, expropiar es robar porque no están pagando al legal dueño de esa tierra el valor que le está siendo expropiado. Ahora bien, vamos con las asambleas constituyentes. Realmente en Venezuela, históricamente, sí partimos del concepto de una asamblea constituyente, que es un congreso de representantes convocados con el objeto de constituir un Estado. Entonces decimos que solamente Venezuela ha tenido dos asambleas constituyentes formales. Una de ellas en 1811, que fue para independizarnos de la colonia española y conformar el Estado venezolano. Y la segunda Asamblea Nacional Constituyente en 1830, convocada por el Congreso de Valencia, por el general Páez, para establecer nuestro Estado venezolano, República de Venezuela, independiente de la Gran Colombia, en 1830. Luego de ahí, de 1830, diferentes dictadores se encargaron de a diestra y siniestra establecer asambleas nacionales constituyentes o asambleas constituyentes simplemente para crear las constituciones a sus medidas y hacer lo que querían. Eso se terminó a principios de 1900, cuando ya esos caudillos fueron completamente derrotados y se estableció una dictadura de Juan Vicente Gómez que duró 27 años, hasta 1935, dejando detrás completamente el fantasma de los golpes de Estado y el fantasma de las asambleas constituyentes que hacían la Constitución a su medida. Gómez no necesitó hacer asambleas constituyentes. Como buen dictador, simplemente modificaba la Constitución como quería, sin asambleas constituyentes, por la calle del medio modificando. Es así como llegamos a 40 años de democracia y con la crisis de los partidos políticos y de las instituciones en Venezuela, en 1992 aparece un personaje llamado Hugo Chávez Frías que intenta dos golpes de Estado.
a la democracia, que tenía más de 40 años, y a nuestras instituciones, que sí es verdad que estaban en crisis, pero desde el estamento militar se intenta dar 2 golpes de Estado. Este señor va preso y luego en el 96 se le indulta. Y él comienza un camino electoral, un camino democrático. En ese camino democrático él nos contaba que efectivamente la democracia, los 40 años de democracia, habían tenido defectos. Y es cierto, habíamos tenido defectos. Y cierto que habíamos tenido problemas. Y es cierto que las instituciones estaban en problemas. Y las instituciones estaban muy, muy, muy caídas. Y los partidos políticos estaban completamente destrozados, ¿no? De esta manera, entonces, él nos comenzó a vender la idea de una asamblea constituyente para refundar a Venezuela. Bueno, todo sonaba muy bonito, todo parecía muy bonito, porque ¿cómo era posible que aquella constitución de 1961 simplemente establecía que nuestra religión era la religión católica y qué pasaba con las demás religiones? Aquella constitución del 61 no incluía a las naciones indígenas, por ejemplo, y a nuestras comunidades indígenas, y a nuestras etnias indígenas. Aquella constitución del 61 no establecía que el Consejo Nacional Electoral tenía que ser un poder y tenía que ser una institución con un poder tal que pudiera de manera independiente establecer los procesos democráticos y procesos electorales en el país. Y todo parecía muy sensato. Nuestra constitución, tal como indica la doctora Gabriela, en ninguno de los 252 artículos de la Constitución de 1961 se establecía el concepto de asamblea constituyente. Entonces Chávez se valió de una jugada con el Tribunal Supremo de Justicia y mediante decreto presidencial le solicitó el permiso al Tribunal Supremo de Justicia para hacer el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente, aquel Tribunal Supremo de Justicia cayó también en la trampa, dándole entonces permiso al señor Chávez de convocar una asamblea constituyente. Así se hizo el llamado y se votaron los constituyentistas. Por supuesto, todos aquellos constituyentes elegidos eran personas muy cercanas al presidente Chávez. Y se elaboró la Constitución de 1999. Constitución que ya incluía a las naciones indígenas, establecía que teníamos un Estado laico, establecía que el poder electoral era, los procesos electorales estaban regidos por un poder electoral. Y estableció ya no 3 poderes, ya además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, estableció 2 poderes más, como el poder electoral y el poder moral. Estableciendo que aquel poder moral era el que iba de alguna manera a vigilar que todas las instituciones públicas funcionaran de manera ética y moralmente aceptable. Todo aquello parecía bastante bien, pero al final, cuando analizábamos aquella constitución del 99, nos dábamos cuenta que no era necesario haber creado una nueva constitución. Todo se resolvía simplemente con unas enmiendas que hubiésemos podido hacer a aquella constitución del 61. Pero entonces ahora nos damos cuenta que todo caía en un engaño de un populista del siglo XXI. Ya no era el socialismo del siglo XXI, era un populista que lo que quería era atentar contra las estructuras democráticas y contra las instituciones constituidas, perdón, contra las estructuras constituidas. Y como buen populista pretendía renombrar todo y renombró a la Venezuela, llamándola República Bolivariana de Venezuela, y cambió el escudo nacional y puso el caballito, en vez de corriendo al lado derecho, corriendo al lado izquierdo, porque no podíamos correr hacia la derecha en el mundo. Y cambió la bandera nacional, colocándole una nueva estrella. Y así fue cambiando todo. ¿Por qué? Porque quería refundar a Venezuela. Pero refundar a Venezuela no era solamente cambiar nombres. Y así continuó, cambiando nombres de avenidas, cambiando nombres de autopistas, cambiándole el nombre a todo. E incluso llegó a la desfachatez, y el presidente Maduro lo ha continuado, de cambiarle el nombre a alguna institución y atribuirla a su mandato, indicando que eso lo fundó su régimen o su gobierno. Y siendo una gran mentira, porque solamente le cambiaron el nombre. Entonces, esa fue una práctica continuada del señor Chávez que el señor Maduro ha continuado. De tal manera que tantos años después
Simplemente lo que podemos es reafirmar que aquella Constitución del 99, si bien es cierto que fue una Constitución que quedó bastante bien estructurada, no era necesario crear una Asamblea Constituyente, ya que, hubiese sido justo cambiar o modificar o enmendar la Constitución del 61. A tal punto llegamos del abuso de las asambleas constituyentes que en el 2015 hubo elecciones del Poder Legislativo en Venezuela, de la Asamblea Nacional, y la ganó la oposición en el 2015. El señor Maduro comenzó a quitarle poder a esta Asamblea Nacional de mayoría opositora, bueno, inhabilitando a algunos diputados, quitándole el recinto donde ellos trabajaban, cortándoles la luz eléctrica para que no pudieran trabajar, y cuando ya veía que no era suficiente con ello, entonces hizo un llamado a una asamblea constituyente y colocó en el recinto de la Asamblea Nacional a una asamblea constituyente paralela a nuestro poder legislativo. Pero lo curioso es que esta asamblea constituyente que el señor Maduro estableció no realizó ningún cambio a la Constitución. Y cuando una Asamblea Nacional tiene como objetivo crear nuevas reglas que van a regir al Estado, esa Asamblea Constituyente lo único que sirvió fue para inhabilitar a nuestra Asamblea Nacional y simplemente para por decretos legislar y hacer lo que efectivamente les daba la gana. Y cambiar al Contralor, cambiar al Procurador, cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pasándole por encima por completo a la Asamblea constituida, que era nuestra Asamblea Nacional electa. A tal abuso llegan, y ese es el punto esencial de estos dictadores del siglo XXI, ¿no? Que ahora utilizan estos artilugios para, bueno, y que en el pasado también los dictadores lo utilizaban, pero antiguamente sin respetar formas. Respeta algunas formas, pero abusivamente llaman a asambleas constituyentes y modifican como les da la gana, ¿no? Bien, bien, gracias, doctor. Bueno, podemos apreciar el panorama histórico de lo que acontece en Latinoamérica con tan solo observar Venezuela y en este caso Perú. Pero también hemos estado leyendo, por ejemplo, hacia Chile, cuando se ha planteado la posibilidad de reformar su constitución y que fue denegado, ¿no? O negado por el pueblo en las elecciones que tuvieron, en el referéndum, que ellos querían renombrar todo, ¿no? Pero ese renombramiento era un poco más descabellado, ¿no? No sé si ustedes escucharon aquella parte donde decía cómo se va a llamar a partir de ahora al término femenino, ¿no? Dice persona que menstrua, pero va a haber una persona adicional que va a ser persona que no menstrua, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y eso estaba escrito literalmente en esa constitución que a Dios gracias no fue aprobada, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con estos panoramas académicos, entre comillas, de lo que significa nuestra convivencia humana? ¿Eh? ¿Hasta dónde? No sé, la doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Y lo más importante, el doctor Antonio Silva nos da un dato, que fue el Tribunal Supremo de Justicia el que le permitió al ex tristemente célebre comandante Hugo Chávez poder hacer esa jugada, ¿no? Para hacer la Asamblea Constituyente. ¿Podría usted creer, en el caso de Perú, el Tribunal de Justicia de Perú podría hacer una jugada similar con Dina Boluarte? Porque Dina Boluarte tiene ese tipo de Ideas. de esencia, ¿no? De esencia. ¿Qué nos diría? Bueno, es cierto. La Asamblea Constituyente, como lo había dicho el doctor anteriormente, necesita un análisis profundo para ver el fondo de lo que se quiere hacer. El Tribunal Constitucional es autónomo, pero no puede inmiscuirse en lo que es
el Ejecutivo y cambiar la Constitución. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede hacerlo. Todos nos regimos bajo nuestra Constitución. La Presidenta de la República puede dar una iniciativa, que es lo que lo ha hecho. Quiero referéndum para una asamblea constituyente, quiero nueva Constitución. Pero de una iniciativa, ya hemos visto el resultado de su iniciativa, que no ha tenido éxito. Y gracias a Dios que no ha tenido éxito. Como lo decía el doctor anteriormente, no necesitamos una nueva constitución, sino, él decía, amendem, ¿no? Sino una reforma, una modificación de aquellos artículos que estamos encontrando pues una falla, para que nos den realmente la soberanía. Él dice también que en Venezuela uno no es rico de sus riquezas, lo mismo pasa en el Perú, pero sin embargo eso no pasa en otros países. En Estados Unidos el propietario del terreno es dueño del suelo y del subsuelo y del aire. Entonces, si encuentras oro en tus tierras, tú eres el próximo millonario. Si encuentras petróleo, tú eres el próximo petrolero, ¿no? Si tú, la riqueza o los minerales que tú encuentres son del propietario. Esa es una muy interesante reforma que se podría llevar a cabo para empoderar no solamente nuestro país, sino todos los países de América Latina, porque veo que el problema no solamente está en el Perú. La Asamblea Constituyente a estas alturas no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya tenemos los artículos donde se encuentran la base fundamental, los pilares, la defensa, nuestros derechos fundamentales, ya los tenemos, ya tenemos ese artículo 2, con un sinnúmero de incisos, donde se encuentra el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a gozar de un sistema libre y equilibrado, tenemos derecho a la salud. El problema es que no se cumplen. El problema es que las personas que tenemos a cargo, los presidentes que hemos tenido, 200 años de una historia de corrupción desde la época de la colonia, el Cañoncito, no sé si alguien se acuerda de Ramón Castilla, en la época del Cañoncito, los títulos políticos eran por dádivas que les daban. No somos independientes. Yo no sé cómo dicen 200 años de independencia. ¿Qué independencia estamos hablando? Si nosotros seguimos siendo esclavos y inquilinos de nuestras riquezas las maneja ¿quién? Los que están en el poder de turno, se enriquecen, se llenan los bolsillos y para colmo, impunidad. Estos presidentes se escapan, arresto domiciliario. Por ejemplo, una de las modificaciones que a mí me parece muy importante para un presidente es que aquellas personas que son adultos mayores, la ley penal dice que una persona adulta mayor, pasado cierto límite de edad, la pena es disminuida. Entonces, si a partir de los 75 un adulto mayor ya no cumple la pena total, un presidente no podría ejercer la presidencia. ¿Por qué? Porque quedaría impune. Caso Kuczynski, tenemos, bueno, el caso Fujimori porque es de lesa humanidad, pero tenemos muchos casos de que los presidentes que se enriquecen no van a la cárcel. Y otros, el caso Toledo que se escapa, y tantísimo, todos, absolutamente todos. El señor Vizcarra que aún no se investiga, ahora es congresista con una cautelar en la Comisión Internacional, pero tiene inmunidad. Hay tantas cosas que reformar sobre la impunidad, porque un país cuyos crímenes quedan impunes, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Sin embargo, al pequeño carterista, el que te roba un celular, va 8 años preso, pero el que roba millones, suspendida en su ejecución o con arresto domiciliario, y eso es pues totalmente barbárico, desproporcional, injusto. Entonces tenemos que modificar ciertos artículos que blindan este tipo de, por ejemplo, con los límites de edad para el presidente. Todo presidente debe tener una edad que sea punible.
Ya si sobrepasa la edad de la punibilidad en su totalidad, entonces no debería ser presidente. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la impunidad. Y bueno, las asambleas constituyentes, pues en un origen, como usted lo dijo, nos formaban los pilares, las bases, como por decir las bases de una casa. Pero una vez que usted ya tiene su casa hecha de 3 pisos y se le malogra una ventana, yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Tumbe toda su casa, tumbe las bases y arreglemos la ventana. Eso no es necesario. Eso puede ocasionar también un abuso, como lo decía el doctor anteriormente. Se presta para muchos cambios que no benefician al peruano, muchos cambios que podría el abuso de poder estar ahí. Quienes conforman la Asamblea Constituyente y nuestros representantes en el Perú son los congresistas. Y como usted ve, son personas muy cuestionadas, muy repudiadas. ¿Por qué? Porque no son profesionales con una experiencia, con una expertise. Debe haber una reforma, repito y reitero, en los requisitos para un congresista. No deben ser solamente 25 años y peruanos, sino gente profesional con experiencia y sobre todo con especialidad. A excepción, porque todo tiene una excepción, para no discriminar, los probos, las personas más sabias y probas de las comunidades indígenas, nativas y campesinas, ellos sí, se les puede exonerar de este requisito, pero los demás, todos deben totalmente ser personas profesionales. No es posible pues que futbolistas, voleibolistas, cómicos, actores y gente que no tiene nada de conocimiento para poder proponer proyectos a favor del pueblo, pues estén decidiendo la vida de 33 millones de peruanos, 33 millones de vidas. Hemos visto ya a través de esta cuarentena, nos dijeron la cuarentena draconiana, cómo el artículo 137 de nuestra Constitución se desnaturalizó cuando dice que un estado de emergencia solo debe durar 60 días. Sin embargo, el Perú ha durado 3 años, fue indefinida e ineficaz, y ningún colegio profesional cuestionó esta barbarie. Tuvimos 3 gobiernos, Vizcarra, Sagástegui y Castillo, y ellos seguían en un estado de emergencia indefinido cuando nuestra Constitución dice muy claramente que solamente puede durar 60 días, cuya prórroga, porque es un estado de excepción. No dicen prórrogas indefinidas, prórroga debe estar sustentada y apoyada por suministros. Pero el Perú, pues, es un país donde nuestra Constitución es una de las primeras que no se respetan, nuestros líderes no la respetan, y el querer decir que ahora quieren una asamblea constituyente es otro signo de querer hacer lo que se les da la gana. No tenemos juristas en expertise, como se dice, un grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque nuestro país de antaño no se ha preocupado por políticas públicas que empoderen al Perú en la educación. No hemos hecho el uso de la materia intelectual. El Perú no tenemos científicos, no tenemos, como por ejemplo Israel, que es un país que salen científicos. Nosotros debemos tener políticas públicas que empoderen al ciudadano, la materia intelectual, ¿no? De todos nuestros jóvenes. El Perú, aparte de las riquezas naturales que son explotadas y son concedidas, que esa es una reforma que tenemos que exigir, eliminar que el Estado conceda nuestras riquezas a dedo, eliminar que exoneren a estas grandes transnacionales sus tributos. Hay que fiscalizar la creación de un ente fiscalizador de monopolios y oligopolios, y la creación pues de una institución que ayude a fomentar la economía social de mercado y que dé las plataformas para que el pequeño surja, que sea subsidiario del pueblo, no de los grandes poderes económicos, ¿no? Entonces, estos cambios que son fundamentales, que son pequeños, el 5% de nuestra Constitución, quiere decir que si nosotros modificamos estos 10 artículos de los 206 artículos de nuestra Constitución, el Perú, la historia, el futuro
cambia, el peruano se empodera y podríamos ser uno de los países más ricos del mundo. Hay que devolver la dignidad, hay que fomentar el conocimiento, el estudio de nuestra Constitución. Estoy segura que si preguntamos a uno de 1000 protestantes quién ha leído su Constitución, quizá de 1000, uno, pero lo dudo. Yo pienso que casi ninguno de todos esos 2 millones de protestantes, ninguno ha leído su Constitución. Y es por eso que ellos no se dan cuenta que están haciendo prácticamente un harakiri ellos mismos, porque el poner en manos de gente inexperta, comisiones del Congreso, congresistas que no tienen la capacidad, que no tienen el conocimiento, y quienes son ellos los que van a elegir la elaboración de nuestra nueva, quienes van a elaborar nuestra nueva Constitución, porque nuestra nueva Constitución no lo puede elaborar el pueblo, no lo puede elaborar cualquier persona. Quiero esto, quiero el otro. No, tiene que ser personas expertas, pero nuestra Constitución no necesita una nueva Constitución, nuestra Constitución no necesita una modificación total, necesita reformas, directo a la yugular, reformas en aquellos artículos que nos traen el problema o la falla, que tienen una falla. Si nosotros modificamos y arreglamos esas fallas, el Perú se vuelve soberano, se vuelve rico y el peruano tiene nuevamente el orgullo y la dignidad que nos hace falta a todos de decir que somos peruanos, hijos de una de las mejores razas y culturas del mundo. Necesitamos, pues, que con la coherencia, el sentido común entre en la mente, la sabiduría en el corazón de todas las personas para que hagan un análisis crítico, para que puedan ellos con su razonamiento pensar, leer su Constitución y encontrar cuáles son estas pocas fallas que necesitan cambiar, modificar, reformar a favor de toda la ciudadanía peruana. Bien, esperemos que por ahí vaya el camino, pero yéndonos hacia Venezuela y gracias al doctor Antonio Silva, pues veíamos una figura que se repite en América Latina y que creo que es importante también tomarla en cuenta a manera de advertencia, ¿no? Por ejemplo, antes se decía que era Acción Democrática y COPEI, los partidos pues, hegemónicos de Venezuela, y que si pertenecías a alguno de esos partidos, pues estabas en la jugada, como se dice, ¿no? Y ¿quién no fue a DECO? Dicen, por ejemplo, todavía algunos, ¿no? Ser DECO era pues algo ya, como decir, el equipo más popular, ¿no? Es una especie de decir Barça, Real Madrid, para el Perú, Universitario, Alianza Lima, no sé, algo muy popular. Y en esos tiempos pues estaba Carlos Andrés Pérez, ¿no? Un poco más antes, Rómulo Betancourt, y para el caso de los copellanos pues estaba Rafael Caldera. Bueno, eran figuras un poco como Mesías, ¿no? Que por ahí la gente andaba buscando. Y más adelante pues aparece efectivamente el mismo protagonista populista, ya con la figura de Hugo Chávez. Pero decían también que el mayor empleador en Venezuela es el Estado. O sea que si tú tienes el Estado, en automático tienes ya dominado al país, ¿no? Porque le das empleo a la mayoría. Y ellos son los que te van a garantizar incluso la continuidad en el poder, ¿no? O sea, ya en automático, la figura de la reelección y de la eternización en el poder la tienes casi ya garantizada, ¿no? Leyendo y conversando con algunos invitados, pues me decían, oye, ¿por qué no se aplica lo siguiente? ¿No? Y esta figura puede ser para Perú incluso, ¿no? Si alguien recibe un bono, por ejemplo, está de moda ahora entregar bonos, ¿no? En el Perú, en tiempos de la pandemia, se entregaron bonos. Si alguien recibe algún tipo de ayuda, queda sujeto a ese gobierno, ¿no? Que pueda utilizarlo desde un punto de vista de interés particular, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Vizcarra se volvió una especie
de ídolo, porque incluso salía casi todos los días en plena pandemia a hablar, ¿no? Al estilo Hugo Chávez, hacía su cadenita y la gente como que decía, no, él sabe, a pesar de que en el fondo reconocían de que el hombre no dominaba el tema, pero el solo hecho de que afrontara una cita diaria con su pueblo le dio una popularidad. Encima, la entrega de los bonos también garantizó eso, ¿no? Entonces, eso de los bonos también me dicen, ¿no?, que en algunos países de Europa, en uno de los países, no me acuerdo exactamente qué país, todo aquel que recibe un bono del Estado, en automático pierde su derecho al voto, a elegir. O sea, no puede participar de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya está condicionado, ¿no? O sea, recibí y en automático estoy condicionado a votar ¿por quién? A votar por el más votado. Por ejemplo, para el caso de Perú salió Vizcarra. El señor Vizcarra, después de todos los problemas que tuvo, de juicios y situaciones que le descubrieron que él había manejado las vacunas y había hecho un negociado, pero por encima de eso estuvo el populismo, ¿no? El hecho de que, oye, pero Vizcarra me dio el bono. Entonces, una medida de ese tipo se presenta en algún país de Europa y donde el ciudadano pierde el derecho al voto. Podría ser una figura, por ejemplo, que se podría implementar en América Latina. No sé cómo lo manejamos a nivel de Venezuela, eso, doctor, y, por ejemplo, ya tenemos también problemas un poco más álgidos. La situación que seguramente se ha observado a través de las cámaras y hay estadísticas alarmantes en torno a los fallecidos en los últimos días acá en Perú, ¿no? Y esto ya está rondando con la ingobernabilidad, por eso que piden la cabeza de la presidenta, ¿no? Porque es la máxima autoridad responsable de toda esta circunstancia atroz por la que atraviesa Perú. Pero sin embargo, si no observamos el panorama de nuestros vecinos, en este caso Venezuela, vemos que han pasado muchos años y han habido no solamente muertos y heridos, sino hay presos eternos y no sé, un poco de calamidades, ¿no? ¿Cómo es que manejan Venezuela esa situación? Y en los últimos tiempos, el país más criticado, incluso por países que supuestamente garantizan la gobernabilidad internacional a nivel de la Organización de Estados Americanos, critican mucho a Perú, ¿no? Y ya se olvidaron de Venezuela. En Venezuela no hay problemas, ¿no? Es Perú el que tiene un gobierno desaforado en contra del pueblo y no sé qué más. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Bueno, ciertamente, bueno, mencionaste al presidente Pérez, a Carlos Andrés Pérez, compadre de Alan García. Ajá. Sí, Sí. sí, compadre y muy amigo de Alan García. Bueno, fíjate, Jorge, sobre estos bonos, ¿no? Ciertamente el Estado venezolano siempre históricamente ha sido el mayor empleador. Bueno, incluso los profesores universitarios de las empresas públicas estatales somos empleados del Estado. Pero aquello no tiene que, de ninguna manera, llevarnos a, a pensar que todas esas personas trabajadoras del estamento público tengan una tendencia de voto por el hecho de recibir un sueldo o recibir un bono. El problema es cuando en esas instituciones públicas se maneja el control del voto de esos empleados públicos. Ese es el problema. En el año 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez realizó un plebiscito donde le preguntaba al pueblo venezolano si querían continuidad de su régimen o no. Y para ello se establecía dos cartulinas, una roja y una azul. Si tú colocabas la cartulina roja, era que no querías la continuidad del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Y si colocabas la azul en la caja, era que sí querías la continuidad. Luego a estos trabajadores, cuando llegaban a su puesto de trabajo, les pedían que les solicitaban la cartulina que les había sobrado. Naturalmente era una forma de control. Si tú entregabas la cartulina azul, era porque habías votado
que no quería ser el régimen de Marcos Pérez Jiménez. Esa fue una forma de controlar. Por supuesto, Marcos Pérez Jiménez ganó con él casi 90% de apoyo popular. Lo mismo realizó en algún momento el presidente Chávez. Construyó edificios, le asignó los departamentos a personas que antiguamente vivían en favelas. Estas personas, ojo, asignados, porque en ningún momento les dio título de propiedad del departamento, asignados. Entonces, en la planta baja del edificio colocaba una mesa electoral. Cada vez que hay elecciones, hay un centro electoral debajo del edificio. Entonces le dicen a todos los votantes que si no votan por el presidente Chávez, les va a quitar el departamento, porque el departamento no es de ellos, está simplemente asignado. Esa es otra forma de control. Otra forma de control es que colocan a un supuesto ayudante de votantes en un ministerio y el ayudante de votantes está observando por quién usted vota. Y naturalmente, si usted es empleado público, entonces tendrá consecuencias. Entonces ese es el problema. El problema no es cuando dan el bono o cuando dan el sueldo porque tú eres empleado público o te dan alguna dádiva. El gobierno te da a los empleados públicos. No, el problema es cuando utilizan eso como control social. Porque realmente no pueden controlar la mente del votante, no pueden controlar cómo va a votar una persona, pero sí pueden luego vigilar el voto y hacer un control físico del voto. Y eso entonces es lo terrible que ocurra. Eso es realmente lo terrible. Eso es una violación al sistema electoral, eso es una violación a la democracia. Y cuando hablamos también de violación a democracia, mencionabas también el hecho de nuestros presos políticos. Presos eternos, presos políticos sin ninguna causa, presos políticos sin el debido proceso, presos políticos que no han sido ni siquiera sentenciados, periodistas presos que llevan años presos. Pero sin embargo, el régimen venezolano critica a la Organización de Estados Americanos y critica a las instituciones internacionales de derechos humanos. Lamentablemente, están ocurriendo los hechos actualmente en Perú y, por supuesto, estas instituciones están viendo ahora al Perú. Entonces, Venezuela queda en el olvido. Y actualmente tenemos un evento deportivo importante de la región del Caribe, como es la Serie del Caribe de béisbol. Entonces, tenemos ahorita un evento importante deportivo en Caracas. Entonces, pues aquello lleva pues a una visualización de que el país está normal, de que aquí no pasa absolutamente nada y nuestros presos políticos son olvidados y entonces los malos es la presidenta Boluarte en Perú, que está matando a manifestantes. Pero no vemos aquí cómo nuestros manifestantes no los agreden, no los desaparecen o simplemente sin el debido proceso son detenidos y son eternamente presos. Entonces, lamentablemente, están ocurriendo a todo nivel. No estamos diciendo que está bien lo que está haciendo la presidenta en Perú. No, no, para nada. Pero es que tampoco podemos olvidar todo lo que ha hecho este régimen durante tantos años. Exactamente. Bueno, es parte de la polémica que se maneja al respecto. No sé, vamos a pedirle a la autora Gabriela Vidarte que nos dé su punto de vista. ¿Qué hacemos con nuestros muertos? En primer lugar, pues hay que solidarizarnos con esas familias que han perdido a sus seres queridos y ver la forma de cómo solucionar este drama, ¿no? Este mal manejo de la situación país, social, ¿no? A nivel de las calles, a nivel de lo que debe ser un reclamo verdadero, una marcha, por ejemplo, pacífica, ¿no? Y la contraparte también, el cómo debe actuar un policía o un militar ante una acción desaforada por parte de los ciudadanos de a pie. ¿Qué podemos decirle al mundo, doctora? ¿Usted qué le diría, por ejemplo, qué explicación le da a aquellos que nos están criticando con razón, porque la cifra es alarmante, ¿no? ¿Quién se equivocó?
y qué se puede hacer al respecto para salir de este problema. Ayer ya quedó claro de que la elección va a ser en el 2024 y es muy probable que las calles se vuelvan a calentar al máximo en las próximas horas. ¿Qué diría usted en este intervalo, que todavía no ha pasado nada, pero me imagino que hoy por la tarde o mañana comienza a agudizarse con mucho más fuerza incluso el problema social en el Perú? Bueno, como usted lo dijo, nuestra solidaridad con todas esas personas que han sufrido la pérdida de sus familiares, en tanto como en la parte de los protestantes y en la parte de los policías. Hemos tenido bajas en ambos lados. La violencia genera violencia. Nuestra Constitución nos dice que tenemos el derecho de reunión, ¿no? El derecho de protesta, pero ojo, la Constitución dice de forma pacífica y sin armas. Eh, el, eh, Quemar llantas, prender ministerios públicos, comisarías, echar molotovs, incendiar, prohibir el paso a las personas, impedimento de tránsito, rehenes y todo lo demás que está pasando en el Perú, no se le puede llamar protesta. Nuestros derechos, no podemos hacer un abuso de nuestros derechos, si bien es cierto, tenemos el derecho de exigir y reclamar, porque la ley no se mendiga, se exige, pero hay métodos. Yo siempre digo, sería un mejor método que estos protestantes hicieran sus manifestaciones, sus marchas, pero de la mano con argumentos legales, letales, con documentos que invoquen un derecho de petición, el artículo 2, inciso 20, a los congresistas, obligándoles a ellos a hacer las reformas que ellos necesitan, prácticamente invocando el actuar, porque papelito manda. Estas actuaciones sin el uso de las armas legales, pues el cambio que ellos quieren, ¿cómo lo van a lograr? Si en primer lugar la constituyente, pues es una figura que no procede en nuestra actual constitución. Es decir, que una nueva constitución es innecesaria, no es necesaria, es un peligro muy grande el decir que esas personas que van a elaborarla van a cambiarla, porque es mentira, no la van a cambiar, pero sí van a introducir artículos o quitar artículos que son beneficiosos para nosotros con una excusa, un pretexto. Si los manifestantes no conocen cuáles son esas modificaciones, entonces yo no entiendo por qué están marchando. Es una lástima que hayamos llegado hasta este extremo, porque pues la violencia, como digo, genera violencia. Hay la policía están en desventaja, una desproporcionalidad total, 2 millones de manifestantes, 30,000 policías a nivel nacional, quizá un poco más. Entonces, hay una desproporcionalidad y bueno, el derecho de defensa, cuando la vida está en peligro, ambos lados tienen el derecho de defensa, quizá lo aplican mal y lamentablemente pues estamos matándonos entre hermanos, dos bandos que se ven opuestos, pero en realidad somos los mismos, somos ambos parte del pueblo peruano y uno pues trabaja en defensa de los derechos de los ciudadanos. Hay mucha gente inocente que ha sido víctima pues de estos atropellos que han venido sucediendo por parte de ambos lados. Entonces uno abusa su derecho de protesta, porque el derecho de protesta en ningún momento dice que tienen que tener armas y de una forma violenta, y pues la policía en su legítima defensa quizás hace un abuso de poder. Todos estos casos deben ser detenidamente, tiene que haber investigaciones, ¿no? Porque la policía pues está usando bombas lacrimógenas, pero lamentablemente pues
como están desproporcionalmente en número, ellos también temen por sus vidas. Los protestantes también exigen de una forma no muy eficaz, porque como repito, en realidad ellos deberían hacer uso de las garantías constitucionales que nos da la Constitución y hacer uso del artículo 2, inciso 20, con un documento dirigido pues a la Comisión del Congreso, con un documento dirigido a la Presidenta, haciendo uso de este artículo en su petición y haciéndolo pues que esta reforma se haga eficaz y se plasme como una modificación en nuestra actual Constitución, sin necesidad de una nueva Constitución, un cambio inmediato. Ellos quieren cambios inmediatos, lo pueden lograr si es que usan las vías legales correctas. Entonces, el llamado a la reflexión. Ahora, la crítica, somos crítica internacional. Déjame decirte que la libre determinación de los pueblos nos dice que ningún otro país puede intervenir en lo que está sucediendo acá en el Perú, pero sus críticas tienen que ser siempre a favor de la paz, a favor de la unidad, a favor del amor que debe existir entre todos nosotros como hermanos peruanos. De nada sirve criticar y criticar cuando, por ejemplo, Chile tuvo un Pinochet y otros países han tenido pues un abuso total de los derechos humanos. O sea, ¿quién está tirando la primera piedra? Yo no sé cómo puede invocar algo que ellos mismos lo han violado en su pasado, pero lo que sí debemos incentivar a todos es la paz, es el amor, es que utilicen las herramientas correctas para lograr el objetivo que todos estamos buscando. Usted, yo y todas las personas como peruanos queremos pues ya nuestra soberanía, nuestro dominio en las riquezas, no queremos impunidad, queremos equidad, queremos pues que el Estado subvencione al pequeño, mediano empresario, a la agricultura. El Perú pues es un país netamente agrícola. En el Perú no creamos ni clavitos, no tenemos industria peruana, que digamos que nosotros somos fabricantes de algo, de tecnología, de ciencia. Hay que hacer políticas públicas orientadas a la educación, porque la educación y el conocimiento es una de las mejores armas que existe en el mundo. El conocimiento nos hace libres, nos hace poderosos. Si usted ve, por ejemplo, Japón, es un país cuya tecnología y cuya ciencia lo tiene como potencia. ¿Por qué no nos copiamos de esos ejemplos mundiales y entramos en un conversatorio? Los protestantes, me gustaría a mí conversar con ellos y decirles, ¿cuáles son el cambio total? ¿Verdaderamente tienen ustedes, quien ha propuesto estos 206 artículos, cambiar? ¿Cómo lo van a cambiar? ¿De qué forma? ¿Quiénes son? ¿Y el cambio es a su favor? Me gustaría a mí que profesionales expertos, especialistas en la materia, podamos apoyarlos para que ellos realmente no sean pues engañados, burlados y que no tengamos una 13ª constitución de adorno como hemos tenido la 12ª, la 11ª y todas las 12 constituciones anteriores, que prácticamente el problema no es la constitución, sino las personas que no la respetan, que no la hacen cumplir, las personas que abusan de su poder, un ejecutivo y un legislativo de gente incompetente, ineficaz, inexperta, que no tiene pues los más mínimos conocimientos. Hemos tenido ya un presidente, el anterior presidente Castillo, pues, ¿por qué está ahí? Porque violó el artículo 117 de nuestra Constitución, que disolvió el Congreso de una forma que no era correcta. Entonces, el pueblo no sabe lo que está pasando, la realidad. No es que haya habido un abuso de poder, es que el presidente cometió un error terrible. Se hizo él su harakiri y mal asesorado, y por eso la importancia de tener gente preparada en estos cargos públicos, que son pues los
decisivos por la vida y el futuro de todos nosotros. Un Congreso que hace leyes que están en contra del ciudadano. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que tenemos congresistas que no están preparados, que no son profesionales, que están mal asesorados. Entonces, cambiemos el problema. Solucionemos ese problema, pongamos requisitos, que lo mejor de nuestra sociedad, gente proba, digna, decente y preparada sean los que nos representen, que digamos, yo tengo orgullo de que él o ella sea mi representante, pero en realidad nos encontramos en una situación que decimos, Dios mío, este señor a quién representará. Sin embargo, en el momento de elecciones elegimos a gente empresaria, a gente con carreras que no tienen nada que ver afines con políticas públicas, que gente neófita, gente imberbe, jóvenes, si es cierto, la juventud tiene que estar siempre apoyado del conocimiento y de la experiencia, ambos tienen que siempre encontrarse en el Parlamento para poder tener nuevas ideas, ¿no? Tenemos que orientarnos a la educación, a la tecnología, vivimos en un país rico de recursos naturales, pero pobre intelectualmente, y esos recursos naturales son saqueados, los lleva los empresarios de otros países. Sin embargo, una minera, ¿qué significa? Pobreza, destrucción de nuestra ecología, nuestros ríos, nuestros mares, nuestro ecosistema, nuestros animales y plantas. Enseñar valores, enseñar moral, valores, ética profesional. Tenemos decanos de colegios profesionales que ante semejante barbarie ni siquiera cuestionan para nada, absolutamente nada, levantan la voz en defensa de los ciudadanos. Entonces, señores decanos, ¿qué están haciendo ahí? Hemos sido tildados de la cuarentena draconiana, ahora nos tildan pues de genocidas, pero sin embargo, ¿cuáles son los cambios que estamos haciendo? Gritando y matándonos entre nosotros no es la solución. La solución es en entrar en un diálogo coherente, pacífico y sobre todo hacer el uso de nuestro conocimiento empleando las armas legales, papelito manda, comprometiendo, obligando el cambio y la reforma inmediata para tener una buena solución y un resultado que afectará el futuro en la mejoría del futuro de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues, yo agradezco este tipo de entrevistas porque nosotros como técnicos, pues, hacemos un estudio acuicioso de las leyes. Queremos, como peruana, quiero salir, soy peruana, orgullosa de nacer en una de las mejores culturas del mundo, pero al mismo tiempo siento una sincera pena, una sincera lástima de tener líderes amando que son por un voto. El pueblo elige a Barrabás. El pueblo elige a todos nuestros representantes que están ahí en el legislativo y no son pues lo mejor de nuestra sociedad. Hay una máxima que dice, cada sociedad tiene el representante que lo representa, el ciudadano. En realidad, somos todos nos representan este Congreso. Tenemos el orgullo de decir que ellos son los que nos representan, que en sus manos estamos seguros de poner en sus manos la vida de 33 millones de personas. Tenemos la seguridad de que van a luchar por nuestros derechos. La respuesta de mi parte es no. Definitivamente no. Ningún líder desde que yo he nacido, en mis 4 décadas que ya tengo, desde que yo he nacido hasta el día de hoy, jamás he tenido y he sentido que el Perú ha tenido un presidente probo, decente, que haya luchado por su país, que haya hecho reformas, mejoras, que el Ejecutivo
solamente puede hacer decretos de urgencia en un estado de emergencia, pero estos decretos de urgencia solamente han sido para beneficiarse a sí mismos. Tuvimos un gobierno de Vizcarra que nos endeudó por 100 años, estamos endeudados gracias a Vizcarra, 100 años, sin embargo no mejoró todos los hospitales a nivel nacional con todo ese capital que tuvo del préstamo, estamos ya endeudados y nuestro sistema de salud continúa siendo paupérrimo. Entonces, ¿qué nos falta? La conciencia, la coherencia, el sentido común, el no ser cómplices de la barbarie y las atrocidades que nos están pasando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el voto, nosotros somos los que colocamos los líderes ahí y lamentablemente pues no tenemos lo mejor de nuestra sociedad como representantes. Hagamos los cambios que necesitamos, hagámoslo bien, hagámoslo, como dicen, directo a la yugular, reformemos las fallas, ese 5% de fallas que nuestra Constitución tiene, mejorémosla y hagámoslo ya, exijámosla de una forma coherente y legal. Coherente y legal. Papelito manda. Sin duda, un documento hace mucho más que 2 millones de protestantes, porque esos 2 millones de protestantes lo que ellos piden, que se plasme en el documento y en nuestra Carta Magna. Eso es lo que se tiene que lograr. Bien, bien, doctora, gracias por participar. Vamos con la despedida del doctor Antonio Silva. Usted dijo algo sobre el pueblo, ¿no? Allá en Venezuela solía decir el comandante que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué nos dice el doctor Antonio Silva? ¿Se equivocó el comandante? A manera de despedida ya, ¿no? Bueno, ciertamente, Jorge, la voz del pueblo, sí, perfecto, es la voz que debe mandar, es la voz soberana, porque la soberanía reside en el pueblo, no es mentira. El problema es cuando estos mandatarios populistas manipulan al pueblo. Entonces, al manipular al pueblo, pues se toman las peores decisiones. Manipulan completamente, manipulan las instituciones, mentiras y utilizando todo un esquema de propaganda, manipulando todos los medios de comunicación y una propaganda masiva que lleva al engaño y bueno, empoderar al populista para poder manipular a ese pueblo que al final es quien tiene la soberanía. Bien, bueno, le agradecemos a ambos por haberse tomado este tiempo de aleccionar un poco a nuestro público, que en las próximas horas, repito, lamentablemente estamos encaminados a un callejón sin salida. Esperemos que la sindéresis prime y de alguna manera no se agudice el problema social. Todo indica que puede pasar eso, ¿no? En todo caso, abdicará la presidenta, es la encrucijada en la que se encuentra Perú. Como diría Albert Einstein, no es posible mantener la paz usando la fuerza. Solo puede conseguirse mediante la comprensión. Eso lo decía Einstein. Así es que hay que comprendernos los unos a los otros. Así como decían, amaos los unos a los otros, pues comprendámonos los unos a los otros. Parece que ni en el Congreso pasa eso, ¿no? Porque uno escucha un debate y es imposible de que se den cuenta de que estamos hablando de un solo país. Se repite la escena del Congreso que dejé allá en Venezuela, cuando anduve por allá, donde era imposible también escucharse los unos a los otros, ¿no? Tanto así que la división fue letal. Hay dos países prácticamente, ¿no? Y claro, un país mayoritario que en los últimos tiempos se ve doblegado ante la bota, ante el botín, lamentablemente, de la dictadura, que no podemos silenciarla, porque así no se gobierna. Chávez decía, así sí se gobierna, pues lamentablemente así no se gobierna. Yo creo que eso no es un ejemplo de gobernabilidad, al contrario, es un mal ejemplo y lamentablemente por estos lares, pues últimamente como que queremos pasar por la experiencia, ¿no? Lamentablemente da la impresión que nos encaminamos hacia ello. Esperemos que no. Y nuestros eventos están en stand-by, doctor. En cualquier momento estamos en contacto. El doctor está próximo a venir acá a Lima. La vamos a invitar también a la doctora Gabriela Vidarte para que participe en nuestro próximo evento.
y Dios mediante, pues lo tendremos pronto, ¿no? Todavía no podemos dar fecha en vista de los acontecimientos, pero ya pronto nos comunicaremos con ustedes y vamos a invitar a la doctora Gabriela también. Bueno, un abrazo a la distancia. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 hacia el centro del Perú por la red Canal 11 en Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Chao, cuídense. Gracias, 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 doctora. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias. Chao. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, TV results, never quit, fuck your bitch. If you wanna hear next fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit look like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. If I can make this shit blow up like a gunshot.